Cuando fallece un ser querido, el dolor es inevitable e inexplicable. Inmediatamente comienza la etapa de duelo y de asumir la pérdida. Este proceso puede durar meses e incluso años. Es muy probable que las emociones sean inevitables y cambien de un segundo a otro, pasando por todo tipo de sensaciones. Es normal estar triste, preocupada o asustada. Por lo general, nunca se está preparada para el fallecimiento de un familiar o amigo, por lo que también se puede estar impresionada o confundida. También se pueden experimentar sensaciones de enojo, engaño, alivio, culpa o simplemente sentir un vacío. Las emociones pueden ser más intensas o más profundas de lo normal e incluso estar entremezcladas de una manera poco habitual. Sin duda, mientras se vive el luto, las sensaciones son muy fluctuantes y afectan nuestra vida diaria en todo ámbito. A algunas personas les cuesta concentrarse, estudiar o comer cuando están atravesando una etapa de duelo. Otras se sienten desganadas, no quieren salir ni levantarse. También se puede perder el interés por actividades que antes se solían disfrutar. Es así como la intimidad también se podría ver afectada mientras se vive un luto. El tener relaciones sexuales puede pasar de ser entretenido y placentero a ser simplemente una obligación y un deber más, situación que puede ser muy dañina para la pareja. Pero, ¿es normal que la intimidad se vea afectada por el dolor de perder a un ser querido? ¿Realmente las relaciones sexuales disminuyen mientras se vive un duelo? ¿Se puede evitar que la dinámica de pareja se vea afectada a causa del fallecimiento de un familiar o amigo? Aquí estamos de vuelta, mujeres. Primero que todo queremos recordarles nuestro Twitter, @mujereslarred. @Antonella Ríos, no, porque no tiene teléfono, así que no importa. Y nuestro correo electrónico, mujeresprimero, @larred.cl, para que usted se integre con nosotros y comience a hacer sus preguntas con respecto al tema que nos convoca. Estoy como enloqueciendo, porque como estoy desconectada, estoy como con crisis. Pero tenemos aquí nuestra invitada, a nuestra flamante bionda. Una bionda, Nerea de Ugarte, un aplauso, por favor. Oye, acá hay público que te vino a ver, hay 200 personas aquí atrás de cámara, pero no las vamos a mostrar. No importa, vamos a ir directo al grano. Ya. Estábamos hablando de cuando uno tiene una pérdida importante. De hecho, comentamos nosotras justamente que no solamente tiene que ver con una pérdida de un ser querido, sino que también una pérdida de un trabajo, una mascota, la pérdida de la independencia. Después de ser madre, uno también entra en un estado de depresión y de duelo, porque uno deja de ser lo que era y comienza una nueva vida. Desde ese punto de vista, quiero saber cuáles son las etapas que tiene, primero, antes de entrar a la parte sexual, las etapas que tiene el duelo de una persona, Como bien dice la ser humano. A veces se tiende a creer que el duelo simplemente tiene que ver con una reacción ante la pérdida de algún ser querido, de algún objeto como muy amado, pero de cierta manera hay personas que viven las mismas etapas y los mismos procesos de duelo en situaciones, por ejemplo, de perder un trabajo, en situaciones de no sé, perder una mascota. Hay gente que realmente hace el mismo proceso de duelo, o también de cambiar ciertas etapas. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que por alguna razón de salud les hacen histerectomías, pierden su útero, y hay un proceso de duelo de cierta manera con lo que te conecta con el ser un poco mujer, ¿cierto? Ser lo de antes. Exactamente. Dejar atrás. Entonces, dentro de las etapas que se han estudiado, hay una psiquiatra suiza estadounidense que ella pone el duelo en distintas fases, ¿ya? Ella habla primero de la fase de la negación, ya cuando se pierde un objeto amado, y también ella habla desde cuando, por ejemplo, hay una muerte prematura de uno mismo, el duelo de uno mismo como persona, por ejemplo, en un cáncer. ¿Cómo es? Ya, o sea, el proceso que va pasando la misma persona, que primero hay un proceso que vas de a morir negación. pronto. Claro, no, yo no me voy a morir, no, a mí no me va a pasar nada, o negando el objeto externo, no le pasó nada, esto no es así, yo no voy a sufrir, no puedo estar pasando por esto. Es una especie de shock primero. Exactamente, es una especie de shock. Se pasa luego a la parte de la ira, de la rabia, como del no poder aceptar y tolerar que realmente esto está pasando, ¿cierto? Y en esto, pero uno ve reacciones como muy insólitas a veces en la gente, de que se enojan mucho o tratan mal al resto del mundo, pero se ve bastante eso. Se enojan consigo mismo también. Se enojan consigo mismo porque hay una gran cantidad,
un gran monto de culpa relacionado. Claro. ¿Cierto? A la vez, luego de esto se evolucionaría como a la fase de la negociación, donde se empiezan como estos pensamientos de cuánto daría yo por tenerlo una vez más, cuánto daría yo por un poco más de vida, cuánto daría yo por conversar o decirle nuevamente, o decirle lo que nunca pude decirle, o perdonar eso que nunca pude pedir. Lo que hemos estado hablando a lo largo de la semana. Exacto. Y luego de eso se llega finalmente a la... Luego de eso, bueno, la última etapa es la parte de la aceptación en el fondo, que es como decir, bueno, se mezclan las sensaciones de tristeza, pero también de decir está en un lugar mejor y probablemente va a estar, ya no provoca ese dolor intenso que provocaba en un comienzo. Claro. Y nos saltamos la penúltima fase, que es la más relevante para poder asociar con la sexualidad. Exacto. También, que es la fase de la depresión, ¿cierto? Que es una fase que todo duelo pasa, donde hay un periodo normal de tiempo que la sintomatología depresiva podría estar presente. ¿En qué fase de esas 5 que nos acabas de mencionar estamos ahorita, digamos, como país? Porque vemos que hay un momento, y lo conversábamos antes de entrar al programa, que incluso sucede cuando uno termina una relación, por ejemplo, que te quedas pegado viendo imágenes, escuchando lo mismo, preguntando, uno se queda conversando con las amigas acerca de las mismas cosas que habían pasado en tu pareja. Lo estamos viendo en todos los noticieros, en todos los programas de espectáculos. Ahorita la televisión, todos los canales nos están mostrando exactamente lo mismo y uno se queda hipnotizado. Es como que no te agotas de ver exactamente lo mismo. La historia, cómo comenzó, los inicios de Felipe, los inicios de Roberto, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, sus animales, su familia, lo que piensa el señor de la bomba, lo que piensa el señor de la fruta. ¿Eso será tóxico? Lo que piensa... ¿En qué etapa estamos ahorita? A ver, si tuviésemos que hablar como en un tema general, claramente en la etapa de shock, un poco de negación, donde todavía uno ve en Twitter gente que dice no perdemos la esperanza, o no lo puedo creer, no lo puedo creer, o yo sé que están vivos, o qué sé yo. Pero efectivamente a mí me da la sensación de que como país podríamos estar en la primera etapa aún. Y va a ser un proceso largo, porque cuando los duelos son culturales generalmente también son más largos, porque necesita como una negociación colectiva para que pueda procesarse también. Pero sí es importante recalcar que el duelo es absolutamente personal a la historia de cada sujeto. O sea, un duelo puede vivirse, tú puedes estar en la etapa de la depresión y tú aún en la etapa de shock. O sea, no evoluciona en los mismos tiempos para todas las personas. Nerea, pero en estos casos yo creo que muchas personas, muchas mujeres principalmente, se pueden estar preguntando si es normal que sientan tanta pena, tanto dolor y que le afecte tanto su vida personal, la muerte de una persona que probablemente ni siquiera la conocían en persona, la conocían por la televisión. Muchas personas decían, yo lo escuchaba, que lo sentía como parte de su familia porque lo tenían todos los días en su casa, pero a través de una pantalla de televisor. ¿Es normal que lo afecte así? Para todas las personas que dicen, ¿es normal que me afecte tanto la muerte de una persona que no conocía? Yo creo que la gente que sale en televisión y aporta positivamente en la vida de las personas realmente se forman como una imagen para vivir la vida. O sea, en el fondo el ser humano aprende del modelaje del otro ser humano, ¿cierto? Claro. Entonces uno va integrando estas cosas en su vida cotidiana y el ver a un referente que efectivamente mueve masas, que se convirtió en un líder positivo para mucha gente, probablemente es una pérdida gigante para muchas de las personas que lo seguían. Además yo creo que sí es normal, que sí es normal. ¿Cuánto podría durar esto? ¿Cuándo podría dejar de ser normal? O sea, pensando como decimos que es un tema colectivo, probablemente va a durar mucho más tiempo de lo que duraría un proceso de duelo personal y mucho más breve. Ah, qué bárbaro. Claro, y además que tiene que ver con que, como decían los amigos de él, que en el fondo uno sí lo conocía. De repente, y lo veía todos los días más que a tu mejor amigo de repente. Claro. Entonces es duro y es difícil. Para concluir con el tema de la depresión, en general en Chile hay un alto porcentaje de gente que cree tener depresión o que la tiene, claramente, y se automedica. Sí, eso que dice la Anto es muy importante y una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque pasa mucho que... Yo trabajé mucho tiempo en consultorio público, ya, cuando recién salí de la universidad. Y uno se da cuenta de que a veces para cumplir metas se sobrediagnostican muchas patologías. Entonces uno ve personas que... Y me estoy
me estoy Incluyendo. lanzando. Y te estáis mojando el potito. Estoy mojando el potito, pero uno ve que llegan personas y que el diagnóstico pasa primero por salud mental, tiene que pasar por médico general, lo mismo que los hospitales y todo el sistema público de salud. Pasan y, a ver, ya, hay una listita de síntomas, usted duerme bien, usted, no sé, ha comido distinto, tiene deseo sexual igual que antes, qué sé yo. Al tiro de Pero no hay una elaboración muy profunda, o sea, esta entrevista puede durar 5 minutos. ¿Qué pasa? Sí, derivación psicólogo o a veces no, y tome su cajita fluoxetina, su cajita de Rivotril y nos vemos en 1 mes y medio más si es que no le corren la hora porque entraron 400.000 personas después de ella. ¿Esos dos medicamentos son antidepresivos? La fluoxetina es un antidepresivo que se usa en Chile como si fueran pastillita menta. Y el Rivotril, ¿para qué decirlo? Sí. O sea, somos uno de los países más dependientes y drogodependientes de las benzodiazepinas, que son este tipo de ansiolíticos. Qué bárbaro. Entonces, pensándolo así, claro, hay mucha gente medicada. Claro. Y este medicamento provoca también muchas consecuencias en la sexualidad. Oye, Como por ejemplo, justamente... ¿qué Como por ejemplo. Para allá íbamos a ir. Como por ejemplo. Como por ejemplo, la fluoxetina es un medicamento que es inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, o sea, actúa en ciertos niveles del cerebro. Ya. ¿Qué provoca? Y hay un estudio maravilloso que se los voy a contar. ¿Qué provoca este neurotransmisor, por así decirlo, que es la serotonina? Este neurotransmisor controla impulsos como en el fondo las personas cuando están muy enamoradas, la serotonina es la que los baja. La dopamina, que es el otro neurotransmisor, el que sube las emociones, la encargada de los circuitos del placer, es la que hace que tú quieras hacer todas esas cosas que te provocan placer. Ya. ¿Ya? Todo esto está disminuido en una depresión. Todo esto está disminuido cuando la persona está triste. Entonces, en los estudios que hay alrededor de esto es que En hablan... estado normal de felicidad, la serotonina está alta y la dopamina baja. Está como equiparado, Ya. ¿cierto? Y en estado de depresión, En estado de depresión, como se consume mucho inhibidor de la serotonina, sube los niveles de serotonina. Y esto controla mucho los impulsos. Ya. Y uno para enamorarse, por ejemplo, o para sentir deseo sexual, necesita este otro circuito del placer que pareciera estar más bajo. Como que se bloqueara un poquitito. Se bloquea un este deseo poco. Entonces hay estudios de una canadiense que dice que somos un país que consume tantos antidepresivos, por lo tanto podría asociarse con la incapacidad que está teniendo el país para enamorarse o para conservar vínculos a largo plazo. qué bárbaro.